Bien, entonces, esta semana, la semana 5, vamos a hablar sobre el sistema digestivo. Seguramente algo conocen sobre estos temas, lo han visto en la tele, o lo han visto en el secundario, o de alguna otra carrera que hayan transitado. Normalmente nosotros tenemos como una idea de que es el sistema en donde se introducen nuestros alimentos, los alimentos que consumimos. Seguramente lo que más les suene es boca, esófago y estómago, quizás no tanto intestino delgado, intestino grueso, y siempre se olvidan hígado, páncreas, glándulas salivales, que son las glándulas anexas, así que tengan en cuenta eso. A la hora de estudiarlo, no se olviden de las glándulas anexas, que son el hígado, las glándulas salivales, todas esas glándulas que van a producir los jugos que permiten la degradación de las sustancias. Bien. A ver. Toque. Bueno, toma un toquecito en pasar, así que no se preocupen. Bien. ¿Qué es el sistema digestivo? Bueno, va a ser una cavidad corporal en donde va a tener pliegues, van a tener diferentes cuestiones, pero va a participar en la degradación mecánica, esto atención, mecánica por un lado, y química de los alimentos. Entonces, los convierte en pequeñas partículas y luego moléculas que pueden ser absorbidas en el ambiente interno. En determinados puntos se van a absorber los nutrientes. Y además, no se absorbe completamente todo lo que nosotros ingerimos, parte es no absorbido y expulsado en forma de las heces. Entonces, vamos a ir prestando atención qué implica la cuestión mecánica, qué implica la cuestión química. Bien. ¿Qué hace entonces? Recibe, rompe, absorbe alimentos, nutrimentos que el cuerpo, que ingresan al cuerpo y que este sistema también elimina los desechos. Los alimentos son descompuestos en moléculas sencillas, de manera que pueden ser transportadas a través de las membranas celulares hacia el torrente sanguíneo o hacia vasos linfáticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo, o sea, el pan que vos te comes a la mañana, tiene que imaginarse que tiene que degradarse tanto que puede entrar a una célula que nosotros no podemos ver. Entonces, piensen que se rompe mucho la estructura mecánicamente y molecularmente, para que pueda ser ingresado en una cosita que casi no se ve. Entonces, solamente es vista a microscopio óptico y electrónico. Bien. Entonces, ¿qué hace el sistema digestivo? Lo principal va a ser, va a participar en el procesamiento mecánico y la motilidad, que la motilidad es el movimiento. Por ejemplo, ¿vieron cuando nosotros estamos por comer o tenemos mucha hambre que el estómago se empieza como a mover, solo que hace ruido? Tengo hambre, empezás a decir, la verdad que tengo hambre. O que se te empiezan a mover los intestinos. Bueno, esos son los movimientos que se dan naturalmente, son movimientos de preparación para la alimentación. Y después que continúan con el ingreso de los alimentos. Esos movimientos que nosotros escuchamos al estómago gruñir, digamos, es el movimiento de los músculos que conforman al estómago, y ese movimiento participa en la mezcla y en el rompimiento de estos alimentos que ingresan. Entonces, una de las cuestiones que también va a participar en el rompimiento va a ser estos movimientos musculares que sufren los alimentos dentro de la luz del tubo digestivo. Después vamos a tener la secreción de sustancias que
pueden estar dadas por unas células determinadas en lo que es, a ver, esperen que voy a añadir a una compañera. Ah, se fue, bueno. Secreción de algunas sustancias que pueden ser por algunas células que están en la luz del tubo, como en el estómago, que liberan ácidos y diferentes sustancias que van a participar en la degradación química de los alimentos que nosotros ingresamos, y puede ser una secreción dada por una glándula, como por ejemplo las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, que participan en la formación de estos ácidos o enzimas que degradan las moléculas de los alimentos. Bueno, la digestión en sí es la degradación de los alimentos a partículas lo suficientemente pequeñas para ser absorbidas. Bien. Y vamos a tener que no pasaría nada, nosotros nos moriríamos, si no podrían ser absorbidos estos nutrientes, no solamente degradados a partes más pequeñas. Entonces, eso se da en particular, sobre todo en el intestino delgado. Después vamos a tener que parte también en el grueso, pero principalmente se da la absorción en el intestino. Y vamos a ver por qué, porque tiene determinadas características que le permiten la absorción de esos nutrientes. Y después vamos a tener la eliminación, que es la expulsión de residuos sólidos, no digeridos ni absorbidos, que se da por medio del ano, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a tener el sistema digestivo va a estar conformado por la boca, que es la que tenemos acá, con sus glándulas anexas, que son las glándulas salivales, que están por debajo, en el piso de la boca, por detrás. Tenemos un montón de glándulas salivales que van a ser las que producen la saliva. Vamos a ver más adelante cómo es que son. Después vamos a tener la faringe, que es la garganta, lo que nosotros conocemos como garganta, que podemos ver en el fondo, cuando nosotros abrimos la boca, hacemos lo que estamos viendo es la faringe, que va a ser este punto, que va a participar en, a ver, voy a ver el chat. Bueno, no te hagas problema, Rafaela, yo lo estoy grabando, así que quédate tranquila, después lo paso por el grupo. Bien, entonces, esta va a ser la entrada del tubo digestivo y además del respiratorio, que después vamos a ver que ahí se da el proceso de dilución, o sea, la epiglotis va a levantarse en el caso de que estemos respirando, o presionarse para cerrar la tráquea, en el caso de que pase el bolo alimenticio formado por la boca. Bueno, entonces, de este lado, del lado derecho, esto del PowerPoint se los voy a pasar, así les queda. De este lado vamos a tener todas las glándulas anexas, que van a ser las que van a producir estas enzimas, todas estas sustancias que van a participar en la degradación de los alimentos. Después tenemos el esófago, que principalmente sirve para pasar toda la parte que es la cavidad torácica, que va a estar ocupada por lo que es el corazón, los pulmones. Entonces, esto pasa por detrás y lo lleva los alimentos a lo que es el abdomen, que es pasando el diafragma. Después esto llega al estómago, en donde este estómago
va a producir sus propios jugos gástricos, va a producir, seguramente ustedes conocen ácido clorhídrico, quizás lo han escuchado, es ese ácido que viene cuando uno va a vomitar, que seguramente lo conocen, si estuvieron descompuestos o salieron fin de semana. Entonces vamos a tener que el jugo gástrico que está en el estómago es producido por el mismo estómago. No viene nada ni del hígado ni del páncreas, porque esta es otra cosa en la que se confunde. Piensan que lo que produce el hígado y lo que produce el páncreas es liberado en el estómago y no es así, es liberado en el intestino, eso presten atención. Bueno, el estómago va a tener esta forma de jota, es un tubo elongado, más con una extensión funcional, ¿no? No es algo que sea por algún problema fisiológico. Y después vamos a tener asociado a el intestino delgado, vamos a tener el hígado que va a producir la bilis, que es almacenada en la vesícula biliar. Esta bilis vamos a ver para qué sirve. Y vamos a tener el páncreas, que también libera las enzimas, que son súper importantes para la degradación de todas las sustancias que vamos a incorporar. Bueno, este intestino delgado que está acá, que va a ser lo que va a ocupar la mayor cantidad de la región abdominal, va a ser el lugar donde va a participar la mayor absorción de nutrientes y de agua. Igual después vamos a tener que la absorción de agua total se da en el intestino grueso. Entonces tenemos acá que el intestino delgado recibe las secreciones del hígado, que está dada por la vesícula biliar, y el páncreas. Estas secreciones ayudan a completar el proceso de digestión. La mayor parte del agua y de los productos de digestión son absorbidos a lo largo de la pared plegada de este órgano. Después vamos a ver un poquito cómo es la pared, que es muy, muy curiosa. Van a ver que es re interesante. Y después tenemos el intestino grueso, que es mucho más ancho que el delgado, mucho más corto también, y absorbe el agua restante y concentra los desechos no digeridos para formar las heces. Después tenemos el recto, que es una bolsa expandible, que es donde se van a almacenar las heces que van a después ser liberadas a través del ano. Bien. Chao. Ah, no, mentira. Sigue un montón, chicos. Lamento decirlo. A ver. Ay. Ahí está. Bueno. El aparato digestivo arranca desde la boca, no desde el esófago. Arranca desde la boca. ¿Por qué? Porque va a ser el primer lugar donde se va a dar la degradación mecánica de los alimentos y además la degradación química. Todos estos dientes que tenemos, aparte de ser lindos, sirven para machacar el alimento. O sea, por ejemplo, si yo quiero degradar algo, quiero degradar algo, qué sé yo, esto, no va a ser lo mismo que esto. Me va a ser más fácil romper algo chiquito que algo grande. Entonces, lo que va a permitir el machacamiento de esos, de las sustancias que nosotros incorporamos al organismo, piensen que tenemos que hacerlo entrar en una célula, que es muy, muy pequeña, tiene que ser roto primero. Entonces, el degradamiento que se da va a ser por el machacamiento que dan todos los dientes. O sea, vamos a tener que los incisivos van a romper en pequeños pedazos lo que estamos consumiendo, los colmillos van a desgarrarlo, y las muelas van a hacer el proceso de machacamiento fuerte y más que nada ese rompimiento fino de las sustancias que nosotros estemos comiendo.
Entonces, primer lugar de degradación mecánica, de digestión mecánica. Entonces, después, asociado a esto, vamos a tener la digestión química, que va a estar dada por la saliva, que quienes la producen, las glándulas salivales, que van a estar en la base de la lengua, en los costados, al fondo. Ahí empieza la química, ¿verdad? Claro, también la química Por y las la enzimas mecánica. salivales. La química por las enzimas salivales, la mecánica por la Oh, ya. rotura dada por los dientes. Vamos a tener que, tenemos un montón de glándulas, tenemos la glándula submandibular, incluso si ustedes levantan la lengua, ¿nunca les pasó que estaban bostezando y saltó como un chorro de saliva? Eso es porque exprimieron la glándula submandibular o la sublingual. Entonces, un día si bostezaron o si levantaron mucho la lengua, van a ver que se ven incluso los conductos que liberan la saliva. Presten atención. La próxima vez que Profe, en se mi laven los escuela dientes. incluso había competencia de eso. Ah, excelente. Entonces tenés conocimiento sobre. A ver, ¿quién tiene la glándula más activa? Estaban re locos. Bien, entonces, acá estas glándulas que tenemos, esto es un corte de las glándulas, y vamos a tener partes que van a producir todo lo que son las enzimas, amilasas, van a ser las primeras que van a participar en la división de los hidratos de carbono, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y después vamos a tener las células mucosas que van a dar toda esa hidratación a la saliva, digamos. Van a dar el líquido. Y después los otros las enzimas. ¿Dónde está esto? Filtrum uvula. No sé, Agustina, lo tendría que buscar. Para que le saco una foto y después se los mando al grupo, a ver. Ah, a ver, espera. Ahí está lentísimo. Bueno, hace lo que quiere, chico. Ya tiene vida propia. Bueno, si se corta nos volvemos a meter, ¿eh? Vamos, chiquita, vamos. Bien. A ver. Ah, la úvula, sí. Es la campanita. No me sonaba ahí. Es la campanita. Es eso que nos produce el reflujo del vómito. Y la fauces sería como eh, la abertura de la boca. Bien. Bien, entonces vamos a tener la faringe, que ven que acá tenemos la nariz, acá tenemos los senos nasales, bueno. Vamos a tener que el aire pasa por acá, ¿ven? Hace este camino. Nosotros respiramos y pasa por acá. La tráquea va a estar por delante. Y cuando estamos comiendo, nosotros lo cerramos. ¿Cómo? O sea, no cuando estamos masticando, sí cuando estamos tragando. ¿Cómo se da esto? Se da porque la epiglotis baja, uy, ¿dónde se fue? Acá. Baja hasta acá y tapa la tráquea. Sí, banda, a veces me aturé con la comida. Ah, sí, porque a veces no la cerramos del todo. Cuando estamos hambrientos, nos atragantamos y no le damos tiempo a la epiglotis que baje y cierre el conducto bien. O por Claro, porque es alguna como que estás respirando aspiración, y estás tragando. o cuando estás hablando. ¿Por qué? Porque vos Claro. estás pasando aire para respirar o para hablar, y no se alcanzó a cerrar, que vos pasaste aire, entonces
pasó. Y ahí estás muriéndote una hora. Y el resto se está riendo. Así es la cosa. Sí, acá mi familia sí. Sí, sí. Ah, se está Ve suerte muriendo. se ríen. Sí. Bueno, podés morirte, de hecho. Si te atragantás feo, te podés llegar a morir. Entra a Claro. los pulmones, profe, ¿no? Sí, porque se va algo a los pulmones y ponele una uva. Por eso vieron que las cosas que son muy chiquitas dice prohibido para menores de 3 años o menores de 6. Bueno, creo que eh, el- Sí, yo una no se vuelta los me quedé da por mal porque, o eso, sea, porque se lo pueden aspirar. me había atorado con una milanesa, imagínate. Sí. Encima, y el pan rallado, ay no, no sabés lo que era eso. Es mala la milanesa, es mala. Para eso sobre todo. Te juro que prefiero Entonces, una uva. sí, y no sé. Bueno, hubo un caso grave con un brillantina, que se le pegó todo a la tráquea. Uh. Sí, bueno, esas son cosas que uno no piensa a veces cuando tenés chicos. Bien. Sí, yo tengo una vecina que, bueno, tenía un bebé Sí, y, bueno, obviamente el accidente le pasó al bebé porque le sí. dieron un palito salado y se le atoró Ah, y se aspiró. Sí. y murió el Bueno, bebé. eso lo van a ver en las guardias, chicos, sí. Sí, sí, todas Hay que esas cosas educar sí. sobre esas cosas, porque son cosas muy chiquitas. Bien. Bueno, ven acá están las glándulas, como les decía. Bien, el esófago no va a estar abierto, sino que solamente va a estar, va a pasar, va a tener luz cuando pasa comida. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la cavidad torácica va a estar comprimiéndolo. Entonces, y aparte es flexible, no va a tener estructura propia como tiene la tráquea, que tenemos cartílagos. Ustedes lo tocan acá y es duro, se mantiene solo, abierto. Entonces, vamos a tener que pasan los alimentos, está situado detrás de la tráquea, ven que nosotros sentimos acá y está la tráquea, se sienten las cuerdas vocales, lo tenemos el esófago acá. Y suele estar aplanado, no existe luz en reposo. Bueno, sencillo, el esófago es el más lindo de todo esto, pues no es mucha ciencia. Bien. A ver si pasa. Bueno, quedan 5 minutos, así que después cuando se Profe, corte, vuelve. Sí. ahí es donde duele todo cuando tipo estás comiendo, no sé, un sándwich de milanesa, ponele, otra de Sí, la milanesa. la Bueno, milanesa es tu enemiga, sí. pero, claro, pero viste que, o sea, ¿viste la miga de pan la que te raspan todo ahí? Ese es el Sí. maldito esófago, ¿no? Bueno, piensen que la mucosa está para algo, ¿no? Porque produce el deslizamiento del bolo alimenticio. Claro, La milanesa tiene esa particularidad que, sobre todo si es al horno, es muy seca. sí. Entonces, no es para que dejen de No, no, comer milanesas al horno, ¿eh? igual, Pero igual ponele con un sándwich, ¿viste? La miga de pan, la miga esa que tiene sí, alguna puntita, esa sí, te duele. sí. Bueno, incluso, ¿vieron cuando toman agua muy fría que se siente el esófago? Sí. Ese ejercicio a veces se los hago a los alumnos para que sientan dónde está, digamos, pues es re loco eso. Sentís el esófago. No tenemos mucha sensibilidad nosotros en Mm. estado así, a menos que comas bocados muy grandes y entonces te cuesta como pasar. Eso que sentimos que cuesta pasar es que los músculos están haciendo como un movimiento para que el alimento baje. No sé si vieron algún video de alguien tomando agua dado vuelta. Eh, bueno, si uno quisiera, no lo hagan, podría tomarse agua en dado vuelta, o sea, en vertical, porque No, yo con la milanesa ya tengo ya mucho, profe. está suficiente. Pero si ustedes quisieran, podrían hacerlo porque el movimiento muscular del esófago es siempre constante y es para abajo. Entonces, el movimiento va a ser de compresión y relajación, dado por los músculos longitudinales y circulares que tiene el esófago. Vamos a tener músculos así y músculos así.
Entonces, unos van a comprimir y otros van a también ser comprimidos, pero en otra sección. Entonces, Pero cuando eso comprime, por sí, ejemplo, en este ejemplo del agua, sí, tomándola boca abajo sería. sí, Bueno, en eso, o sea, a ver, cuando comprime, ¿es tan estrecho que incluso arrastra el agua hacia sí, arriba sería? sí. Ah, mira. O sea, no es que sea estrecho, sino que se cierra y se abre, se cierra y se abre. Claro, claro, o sea, se cierra a tal punto que ni siquiera el agua ahí pasa. Sí, te podés ahogar igual, porque estás con la epiglótica y Claro. hace lo que puede la epiglótica, por decirlo. Pero bueno, sí, el movimiento peristáltico siempre es igual, salvo cuando se induce el vómito, ¿no? Ah, Ahí es al revés, pero está dado por una claro. señal. Sí, sí. Bueno, después tenemos el estómago. La bolsa muscular, vieron que estábamos hablando que tiene esa capacidad de comprimirse, que es eso lo que da los ruidos estomacales cuando uno tiene hambre. Va a tener muchas capas musculares, ven, va a tener una longitudinal, una circular, una oblicua, que va a ser la que va a hacer el machacamiento, eh, no con algo duro, ¿no? Va a ser un machacamiento que dado por la compresión y relajación de todos esos músculos súper fuertes que tenemos. Bien. Profe, ¿es Entonces, verdad que eso, sí, que del estómago que se estira? O sí, es sea, verdad. ah, ¿es verdad? Ah, mira. Sí, 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 sí. Ah, yo soy de comer mucho, con razón. A veces tengo más hambre que otro día y Claro, así, así, así. y vas a ver Es si como que empezás tengo. a comer un poquito menos, después te vas a llenar más fácil. Es re loco Ah, eso, mira. te acomoda. Es como el Ah, útero, también. digamos. Ah, claro, se adapta. Él se adapta como a Sí, lo que comes. Ah, mira. claro, o sea, podés, como el útero, podés distenderlo o no, digamos. Tienen esa capacidad, esos órganos, de generar eh, más capacidad interna. Claro, mira. Che, profe, disculpe. Sí, Sé que no estamos hablando del hígado, pero ¿es verdad que el hígado cumple más de 500 funciones para el cuerpo? sí, sí, por eso nos morimos si no llega, si nos anda mal el Ah. hígado, estamos al Sí, yo horno. estuve mal, o sea, estuve mal de eso, incluso casi caigo internado porque, bueno, no me cuidaba y, bueno, mucha fritura y mucha comida, viste, así. Pero sí, lo había visto en un documental, lo de las más de 500 funciones. Por eso lo Sí, preguntaba. sí, tiene muchas, sí. A ver, no Mm. las vamos a ver todas ahora porque nos vamos a enfocar en lo digestivo, pero sí Claro, no, tiene sí, sí. muchas. Ahora, después cuando veamos metabolismo vas a ver que sí cumple muchas funciones.